Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. En esta noche les comparto una breve reflexión. La podemos encontrar en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. El título en nuestra Biblia Reina Valera figura como un buen soldado de Jesucristo. El versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quien lo tomó por soldado. O sea, lo que explica aquí Pablo a Timoteo es que nosotros somos soldados de Jesucristo. El versículo 3 lo dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El versículo 4 dice que el que milita, o sea, el que es militar, no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quien lo tomó por soldado. Los soldados de cualquier país no tienen sindicato, no hacen manifestaciones, no hacen huelgas, no hacen paros, no hacen trabajo a reglamento, obedecen al gobierno que está en turno, se preparan continuamente para una sola tarea, que es la de defender el territorio nacional que sea de cualquier ataque del enemigo. Esa es la función que ellos tienen y se concentran día y noche en eso, estudiando, haciendo maniobras, preparándose continuamente para esa tarea. Pablo le dice exactamente lo mismo a Timoteo: nosotros somos soldados ¿de quién? De Jesucristo. No nos enredamos en los negocios del mundo, en las cosas del mundo, no militamos en las cosas del mundo a fin de agradar a nuestro general en jefe, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como soldados de Cristo, nosotros tenemos que estar concentrados en la tarea que Jesucristo nos encomendó. Ahora bien, todo soldado está bajo una bandera. Nosotros, como soldados de Cristo, estamos bajo bandera. ¿Y cuál es esa bandera? La podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 15. Cuando el pueblo de Israel está en guerra contra Amalek, en el versículo 15, una vez que el Señor dio la victoria al pueblo de Israel, en el versículo 15 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí, que eso quiere decir: Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Entonces, los soldados de Jesucristo, que somos todos nosotros, estamos bajo bandera. ¿Cuál es esa bandera? ¿Es el pabellón nacional? No, no es el pabellón nacional. Nuestra bandera es Jehová, Dios de los ejércitos. Es nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Nosotros estamos bajo su bandera, estamos bajo la bandera del reino de Dios. No pertenecemos a ningún otro ejército ni bajo ninguna otra bandera que la bandera de Jehová, Dios Padre Todopoderoso. Bien, como soldado, los soldados batallan, pelean. Nuestra pelea, nuestra batalla, lo sabemos muy bien por Efesios 6, 16, en donde habla que todas las armas que tenemos, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra, nos da toda la armadura de Dios, nos da todas las armas y el equipo necesario para el combate. Recuerden, somos soldados de Jesucristo, bajo bandera del reino de Dios, y peleamos. Nuestra pelea es espiritual. O sea que nosotros no nos enredamos en las cosas del mundo, no
no nos involucramos en las cosas del mundo, sí nos involucramos en las cosas del reino, en lo que el Señor nos mandó. Y esta batalla, para eso somos soldados, esta batalla es espiritual y sus armas son espirituales. Y en el versículo 18, una vez que nombró todas las armas, toda la armadura con la cual nos vestimos como soldados, termina diciendo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es el arma fundamental que nosotros los cristianos, los soldados de Cristo, tenemos. No solo la oración, esa oración va íntimamente relacionada con la lectura y el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Habla de la palabra, habla del evangelio, habla de fe. Nosotros sabemos que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, si yo no medito en la palabra de Dios, no leo la palabra de Dios, no estudio la palabra de Dios, mal puedo usar estas armas. Por lo tanto, el estudio, la lectura de la palabra y la oración son el resumen de estas armas espirituales que nosotros tenemos para la lucha espiritual. Recuerden, somos soldados bajo la bandera de Dios, del reino de los cielos. Nuestro comandante en jefe es Jesucristo, nuestras armas son espirituales. Bien, como soldados no nos enredamos en los negocios del mundo, eso es lo que voy específicamente, lo que hoy quería reflexionar sobre eso. Un ejemplo, hay dos ejemplos hermosos de esto que veo brevemente. Uno de ellos son de Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel capítulo 3, versículo 17. Si vamos un poquito antes, en el versículo 12, nos situamos un poquito. Nabucodonosor había erigido una estatua en su honor, y aquel que al escuchar el sonido de determinados instrumentos no se arrodillaba ante la estatua para adorarla, iba a ser echado a un horno de fuego. Bien, entonces vienen unos allegados al rey para decirle que hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones no te han respetado y no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Si nos fijamos, dice que Nabucodonosor los había puesto sobre los negocios de la provincia de Babilonia. O sea, eran funcionarios de Nabucodonosor, funcionarios de un rey totalmente pagano. Sin embargo, en el versículo 17, cuando estas personas vienen y les dicen eso, ellos dicen, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero lo interesante es esto, he aquí nuestro Dios a quien servimos. No dijeron que ellos servían a Nabucodonosor, eran funcionarios de Nabucodonosor, se vestían con ropas, me imagino que muy elegantes, deben haber vivido de una forma muy elegante, eran funcionarios, eran importantes, y cuando Nabucodonosor hace el anuncio de que va a construir la estatua y demás, dice que convoca, acá en el libro de Daniel está, convoca a todos los sátrapas, a los príncipes, a los funcionarios y les dice la noticia. Sin embargo, ellos en ningún momento protestaron, en ningún momento manifestaron, en ningún momento se levantaron en contra de eso. Pasaban desapercibidos, caminaban por las calles y pasaban desapercibidos como cualquier otro habitante de Babilonia. Pero cuando llegó el momento de luchar, lucharon.
de una forma pacífica. No se arrodillaron delante de la estatua, se mantuvieron en pie. Y dijeron, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Reconocían que si bien eran funcionarios de Nabucodonosor, no servían a Nabucodonosor, servían a Dios. Si bien vivían en Babilonia, no eran de Babilonia, ellos eran del Israel de Dios. La tenían perfectamente en claro, pasaban desapercibidos en la población, pero cuando hubo que arrodillarse, ellos no se arrodillaron porque se arrodillan solamente ante la presencia de Dios, al Dios al cual servimos. Otro ejemplo hermoso de eso es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 18, versículo 36, está ante Pilato nuestro Señor Jesucristo y dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El Señor Jesucristo lo puso muy en claro. Jesucristo nació en el pueblo de Israel, nació en un pueblo y en una época en que el Israel estaba sometido por el Imperio Romano, no manifestó en contra, no hizo nada en contra y desilusionó a más de uno. Lo podemos leer en el pasaje cuando se encuentra con estas dos personas que van caminando a camino de Emaús, que estas dos personas que hablaban entre sí le dicen, ¿cómo no sabes lo que pasó? Y hablan sobre Jesucristo y dice que él esperaban que venía a restaurar a Israel y hace 3 días de todo esto que pasó, como diciendo hace 3 días que él murió crucificado y no sabemos nada. Él era el que venía a redimir a Israel, lo interpretaron mal, interpretaron que él venía a rescatar a Israel, a liberar a Israel de la tiranía y la opresión del Imperio Romano. Pero sin embargo Jesucristo no hizo nada de eso. Jesucristo no se erigió como un libertador de Israel, no manifestó en contra del Imperio Romano, no habló mal ni criticó a ningún gobernante romano. Es más, él debería haber pagado impuestos, seguro, a la corona romana. Sin embargo, él no hizo nada de eso, porque su misión era otra. Él lo dice muy clarito, mi reino no es de este mundo. Él estaba bajo bandera de Jehová Dios, bajo la misma bandera que estamos todos nosotros. Jesús no tenía tiempo de militar en política ni enredarse en las cosas del mundo, por 2 razones, porque no vino a eso y porque tenía poco tiempo para predicar el Evangelio y para cumplir su tarea. A nosotros nos delegó la continuación de esa tarea y como soldados de Cristo, con las armas espirituales que tenemos, la oración, el estudio de la palabra, tenemos que seguir con esa obra. Por lo tanto, no es conveniente para nosotros los cristianos que nos enredemos en las cosas del mundo, porque el enredarse en las cosas del mundo hace que perdamos tiempo. Y nuestro tiempo es precioso, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Entonces ese tiempo lo tenemos que utilizar para la lectura de la palabra, para la oración, para la prédica del Evangelio, para dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, usando las armas que nuestro Señor nos dejó, esas armas espirituales, para la lucha espiritual que Él nos dejó. Si nosotros no tenemos en claro bajo qué bandera estamos sirviendo, mal vamos a servir. Y esto me hace acordar un poco lo que sucedió hace unos días atrás con levantar la bandera del colectivo LGTB, que la arriaron, que subieron el pabellón nacional y demás. Los gobiernos del mundo van a obrar de esa forma y es esperable, porque si ustedes recuerdan, en la palabra de Dios, en el Apocalipsis, dice que
y Satanás va a ser destruido, y dice algo así como que Satanás ha sido destruido aquel que engañaba a las naciones. Satanás engaña a las naciones. El poder a los gobernantes, la autoridad la da Dios, porque Dios tiene toda autoridad y Él la puede dar a quien quiere. Satanás engaña a los gobernantes. Es de esperar que levanten estos pabellones, es de esperar que hagan cosas peores todavía. La palabra del Señor lo dice. La diferencia es cómo obramos nosotros. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el pabellón nacional de esta nación argentina no es nuestro pabellón es el pabellón del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestro comandante en jefe es nuestro Señor Jesucristo, nuestra misión es batallar espiritualmente y predicar el Evangelio. Haciendo referencia a esto del colectivo LGTB, yo no puedo como hijo de Dios ir a arriar un pabellón, pero sí puedo y debo orar por esas personas. Porque un pabellón va a ser quemado, el pabellón nacional, Córdoba, Argentina, cualquier provincia, cualquier país va a ser pasado por fuego. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El pabellón celeste y blanco que representa la nación argentina, a mí no me representa, pero representa a la nación argentina, va a pasar por fuego. Y esas personas también, si no son tocadas por el Evangelio, y esa es responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que tener muy en claro para qué estamos, a quién servimos y bajo qué pabellón estamos. Yo tengo dos personas conocidas, tres personas, dos de ellas son matrimonios y otra persona que son de partidos políticos distintos, continuamente se están bombardeando. Lo triste que el matrimonio es un matrimonio en Cristo, son cristianos, son hermanos en la fe. Y si yo les muestro las conversaciones que tienen y les digo cuál de los dos son los que están en Cristo, no se sabe. No podemos enfrascarnos en discusiones del mundo, porque no somos del mundo. Esto no quiere decir que no participemos, pero participemos desde la oración. Jesucristo jamás se levantó en contra del Imperio Romano. Jesucristo tenía otra función. Nosotros no tenemos la función ni la misión de arriar pabellones, de bajar pabellones, de manifestar. Nosotros tenemos la función de orar, de predicar. El tiempo es breve, el tiempo se acorta y estas cuestiones que son del mundo y nos enredamos nosotros, puede traer divisiones entre nosotros, entre el pueblo de Dios. Y eso no es bueno. El enemigo toma ventaja sobre eso. Las cosas del mundo que queden en el mundo. Nosotros batallamos junto con nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro comandante en jefe, bajo bandera del reino de los cielos. No bajo bandera de la República Argentina, una nación cuyo territorio, cuya bandera, cuyos escudos van a ser eliminados por fuego cuando llegue el momento. Lo que tenemos que hacer es orar por la salvación de los argentinos y porque cada argentino conozca a nuestro Señor Jesucristo. Que esa sea la oración de esta noche, que el Señor nos dé sabiduría para reconocer quiénes somos y para que nos mantenga firmes y que nos dé fuerzas para no militar en las cosas del mundo y no enredarnos en las cosas del mundo. Que nos dé sabiduría para agradecer y por sobre todas las cosas que nos dé sabiduría para agradar a nuestro Señor Jesucristo,
quien es nuestro comandante en jefe, y honremos nuestro pabellón, que es el pabellón del reino de los cielos. Padre y Señor de gloria, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra y oramos, Señor bendito, para que tu Espíritu Santo nos esté llevando a pelear esta buena batalla, Señor, para orar, Señor, continuamente por la salvación de todos aquellos, Señor, que no te conocen, y para que tu palabra, el Evangelio del Reino, sea conocido en esta nación, Señor. Padre de gloria, que podamos servirte con honor y con valentía, Señor, en esta batalla, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado, Padre. Amén. Hermanos, que tengan hermosa noche. En breves minutos ya nos preparamos para orar. Dios los bendiga y fundamental, orar en comunión, toda la iglesia, como un solo cuerpo. Es una oración fuerte, de fuerza, porque es la iglesia unida como un solo cuerpo la que ora. Dios los bendiga, que tengan hermosa noche y en breve comenzamos a orar. Bendiciones.